Buenas tardes, quienes habla Janet Rangel, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este pequeño exponencia vamos a desarrollar lo que fue el proyecto de investigación en el convenio para realizar el diplomado. El tutor de la investigación es el doctor Medina Joto. El título del proyecto lleva por nombre Responsabilidad del patrono en el cumplimiento de las modalidades especiales en cuanto a trabajadores del transporte terrestre en Venezuela. Capítulo 1. Situación problema. El trabajo. El trabajo se considera toda actividad como esfuerzo físico y mental que realiza una persona para su sustento propio y de otras personas a su cargo. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo se desarrolla de una manera física, ese trabajo bruto que conocemos, o de una manera intelectual. El mismo solo busca satisfacer las necesidades económicas del individuo que las realiza. De acuerdo a esto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 87, plasma que el trabajo es el deber y el derecho que tienen todos los ciudadanos de un país para poder lograr sostener o lograr su sustento económico, pero que el Estado está obligado a brindar las herramientas necesarias, los trabajos dispuestos y velar porque estos trabajos que se realicen dignifiquen el trabajo del ciudadano que la realiza. Reynoso 2006, en relación al tema, señala que el trabajo tiene una importancia trascendental en la vida económica, política y social, y surge la necesidad de organizarlo y establecer leyes laborales que permiten regular las relaciones laborales, tomando en cuenta la importancia del trabajo. Será entonces las leyes quienes reglen las actividades laborales, enmarcados dentro de una política justa, acorde a las diferentes necesidades. El autor quiere dar a conocer que no solamente es el aporte económico que recibe el trabajador de acuerdo al trabajo que realiza, que va entremezado todo un conjunto de actividades donde se mezcla una vida económica, política, social, cultural, que debe desarrollarse del mismo trabajo. Es decir, no solamente busca la parte económica, sino que todos esos factores influyan positivamente en el trabajador. De acuerdo al tema, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece, a manera de parafrasear, que el trabajo está garantizado dentro del territorio nacional y que serán las leyes quienes supervisen, regulen y modifiquen todas las actividades laborales contempladas dentro de esta ley en beneficio de todos los trabajadores y que ellos respaldarán como ley todo lo que tenga que ver con el ejercicio laboral. El título cuarto de las modalidades especiales de condiciones de trabajo que establece la reforma de la LOG en el 2012, en el artículo 2004 en el artículo 204, establece que hubo la necesidad de incluir dentro de la ley, dentro de la LOG, diferentes actividades o modalidades de trabajo que no estaban contempladas o amparadas en la ley anterior, en la derogada Ley Orgánica del Trabajo. Estos trabajos se realizan muy comúnmente desde hace muchos años, pero simple y llanamente no eran considerados trabajo o los que consideraban trabajo simplemente los arreglaba o seguían las normativas de un trabajo normal. De ahí la necesidad de incluir dentro de la LOG estas nuevas modalidades especiales de trabajo. Objetivos de la investigación. Como objetivo general tenemos demostrar la responsabilidad del patrono en el cumplimiento de las modalidades especiales en cuanto a trabajadores del transporte terrestre en Venezuela. Como objetivos específicos, primero, categorizar cuáles son las bases doctrinales vinculadas a las modalidades especiales en cuanto a trabajadores del transporte terrestre en Venezuela. 2. Establecer cuáles son las jornadas laborales vinculadas a las modalidades especiales en cuanto a los trabajadores del transporte terrestre en Venezuela. Y por último, interpretar cuál es la estipulación de sueldo que de acuerdo a la actividad se contempla en las modalidades especiales en cuanto a trabajadores del transporte terrestre. Capítulo 2. Plan estratégico. Este capítulo es fundamental para la investigación, ya que se plantean todos los aspectos teóricos determinantes y esenciales que deben ser considerados para llevar a cabo el análisis planteado. El mismo comprende los diversos fundamentos teóricos bajo los cuales sustenta la investigación desde una perspectiva de los objetivos propuestos. Indicadores de evaluación. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras,
en relación a lo que es el transporte terrestre. El artículo 239 establece: se aplican las labores de los trabajadores conductores y las trabajadoras conductoras y demás trabajadores y trabajadoras que presten servicio en vehículos de transportes urbanos, interurbanos, extraurbanos, sean públicos y privados, de pasajeros o de cargas, o mixtos, quienes se regirán por las disposiciones previstas en la ley, su reglamento, la Ley de Tránsito Terrestre y Transporte y su reglamento, así como las convencionales colectivas, convenios de acuerdo, tratados suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. En relación al artículo 39, en cuanto a los trabajos de transporte terrestre, vincula que amparará este artículo y esta modalidad a todos aquellos trabajadores del volante que manejen no solamente camiones de carga, sino también autobuses de transporte de pasajeros, sean públicos y privados, tomando en consideración que esta es una modalidad especial porque son muchas las horas de trabajo que puede tener un trabajador de este tipo, corridas, y se trabajan casi todos los días. Entonces, para ello se aplicó esta nueva modalidad. Es importante que el patrón, dependiendo de la cantidad de empleados que tenga en esas empresas de transportes pequeñas, tenga conocimiento de estas nuevas modalidades. Porque en cuanto a sueldo, en cuanto a beneficio, disculpe, en cuanto a sueldo y en cuanto a beneficio, hay unas variantes, tomando en cuenta que las horas de trabajo que tiene un trabajador de este tipo son más que las 8 horas diarias que establece la ley para cualquier trabajador ordinario. Entonces es relevante que los empleadores conozcan estas nuevas modalidades, pero también que los trabajadores conozcan estas modalidades que los ayudan a ellos a defenderse ante el patrón. Capítulo 3, análisis reflexivo. Este capítulo permitirá agrupar a todos los investigadores, analizando cada uno de los capítulos abarcados y poder reflejar a través de la metódica de investigación, ya que la misma aporta el poder estructural del trabajo. El tipo de investigación fue descriptiva. Descriptiva porque lo que quisimos fue describir textualmente qué fue lo que pasaba en relación a esos trabajadores descontentos en el transporte objeto de estudio, en cuanto al descontento que tenían por el sueldo que les pagaban y que no tenían muchos beneficios. Bavaresco 2000 define investigación descriptiva como aquella que consiste en describir y analizar sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la realidad. Como método utilizamos el deductivo. UPER 2003 define método deductivo como método hipotético deductivo. Es el conjunto de las teorías y conceptos básicos elaborados en forma deductiva, la consecuencia empírica de la hipótesis. Por lo tanto, busca la solución de los problemas planteados. A través de este método, ¿verdad?, nos planteábamos unas hipótesis para poder llegar a concretar lo que eran los objetivos de la investigación y el análisis definitivo de la investigación. Y entonces, a través de métodos deductivos, logramos lo que se quería evidenciar. Por último, utilizamos un diseño de campo. De acuerdo a lo que define Guanipa 2010 como diseño de campo, son los datos de intereses recogidos de forma directa de la realidad. En este sentido, se trata de la investigación a partir de los datos originales o primarios. Se utilizó un diseño de campo porque se fue directamente a donde surge el problema. La información, el cuestionario se realizó directamente del personal objeto de estudio, pero relativamente donde sucedía el problema. Con esto damos por culminado lo que fue la breve exponencia del proyecto de investigación. Janet Rangel, buenas tardes.